18. Agradezco, Pastor Elías, Pastor Pablo, a los pastores. Gracias por la invitación. Me acompaña mi esposita. El día de ayer pasamos un momento muy especial de parte de Dios en la iglesia de Vino Redentor. ¿Cómo le decimos a la pastora Esther? Un poquito mejor, por favor, para que me acompañe para las demás ocasiones. ¿Cómo le decimos a la pastora Esther? Y estaba yo preocupado cuando empezaron a cantar Jerusalén, Jerusalén, qué bonita eres. Y luego me puse enfrente de mi hija. Dije, no la volteen a ver. Mi hija se llama Jerusalén. Ponte de pie, hija. ¿Cómo le decimos a Jerusalén? Qué bonita eres, ¿verdad? ¿Qué pasó, pastor? ¿Para qué hablo? Mejor me callo. ¿Alguien está aquí? ¿Están contentos? A ver, arriba las manos, por favor, todos los que están tristes. ¿Qué pasó con ustedes? Ahora sí, los que están contentos, levántala bien en alto y dice, gloria a Dios. Somos mayoría, así que abusados los que están tristes. Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer los primeros versos a partir del 18. Amén. El tema que vamos a estar hablando en esta tarde es bajo la unción del Espíritu Santo, que provoca un antes y un después, que provoca realmente una partida de nuestra vida de cosas maravillosas. Si quieres ponerte de pie, puedes hacerlo. Y dice así el sagrado libro, la palabra de Dios: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Pero estos conocemos que es que, por esto conocemos que es el último tiempo. Y salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El versículo 20 es el versículo lema. Pero vosotros, ay, no lo sé, escuché, traen su Biblia, a ver arriba las Biblias. Eso es, quiero que podemos hacerlo mejor. 2 y 3, pero vosotros, una vez más solamente las mujeres, 2 y 3. Los varones, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Todos juntos, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él.
Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Palabra de Dios. Ocupen su lugar, por favor. Y esta porción de la palabra en la cual nos hemos referido y la estamos usando como la base bíblica de este tema bajo la unción del Espíritu Santo. Ahora puedo entender la importancia de la llenura del Espíritu de Dios. Y el mismo Jesús nos enseña la importancia de vivir ¿qué? Bajo la unción del Espíritu Santo. De tal manera que Él, cuando asciende al cielo, les dice a las 500 personas que son testigas: quédense en el aposento alto. Os conviene que yo vaya ¿qué? Con el Padre. Os conviene. Jóvenes, nos conviene. Dile al que está a tu lado: te conviene. Vamos, quiero escucharlo. Y no se refiere al muchacho al que le dijiste. Se refiere a quién: al Espíritu Santo. Jesús diciéndole a esas 500 personas: ¿saben qué? Os conviene que el Espíritu de Dios ¿qué? Pose y reine sobre ustedes. Amén. Os conviene. De tal manera que su misma vida de Él nos da ejemplo. En el capítulo 4 del libro de Mateo dice que fue guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿A dónde? Al desierto. En el momento que Él es bautizado, los cielos se abren y hay una paloma simbolizando al Espíritu Santo diciendo que este es mi Hijo amado, en el cual he hallado contentamiento. Para poder hallar gracia delante de los ojos del Señor, necesitamos honrarle, pero que el Espíritu de Dios ¿qué? Venga sobre nuestras vidas. La palabra de Dios, y vamos para allá por favor, en el libro de Lucas, vamos a descubrir también la importancia de lo que el Espíritu de Dios hace en la vida de Jesús. No podemos, no es opcional, tenemos que buscarle con todo nuestro corazón. Versículo 1 del capítulo 4 del libro de Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue lleno ¿qué? Por el Espíritu al desierto. Sí, dije de hace rato, el Espíritu Santo es el parteaguas de muchos de nosotros. El Espíritu Santo es el que provoca en nosotros un antes y un después. Y quiero que visualices a Jesús antes de ser lleno, pero quiero que visualices a Jesús regresando en el versículo 12 del capítulo 4 del libro de Lucas. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Jesús mismo no era el mismo cuando Él regresa de ese aposento de 40 días en el desierto. El parteaguas de Jesús fue notorio. Sí, fue notorio el antes y el después. Nuestras vidas deben de marcar también esa misma línea que demuestra nuestra vida pasada, pero también aquella que viene acompañada del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Algo que Dios hablaba a mi vida hace un tiempo atrás, compartiendo con pastores. Dios me decía: Pedro, el evangelio hay que vivirlo apasionadamente. Para que realmente le encontremos sentido al evangelio, necesitas vivirlo apasionadamente. Ahora entiendo a los apóstoles que dieron su propia vida por poder poner el nombre de Dios en alto, porque eran hombres que el Espíritu de Dios había posado sobre ellos y eso los provocaba a vivir ¿qué? Apasionados. Necesitamos jóvenes y señoritas que puedan levantarse esta generación, que gente apasionada, gente que no encuentra límites para servir a Dios, gente que no cuestiona, gente que no está queriendo
razonar, sino solamente obedecer y hacer la perfecta voluntad del Padre. Sí, la Biblia nos habla, y la historia también, de hombres que, vuelvo a repetir, vivieron su vida apasionadamente. La vida de Jesús cuando regresa bajo el poder del Espíritu Santo. En ese versículo 12 dice que había alcanzado ¿qué? Fama. Él no era famoso. Él había alcanzado fama, que son dos cosas muy diferentes. Una cosa es sentirse famoso y otra cosa es que la gente hable de ti, de lo que Dios está haciendo. Una cosa es creerte que ya eres una leyenda, y otra cosa es que la gente tenga que dar testimonio que sobre tu vida hay algo inexplicable. Hay algo que no considero cómo poder hablarlo y explicarlo, pero es que es el Espíritu de Dios posando sobre tu vida, que a donde quiera que vas, algo sucede. A donde quiera donde te mueves, algo está pasando. Porque hay un antes, pero hay un después, donde el Espíritu de Dios se glorifica y hace cosas maravillosas. Alguien dice amén. Sí, sí. Por eso a mí hablar acerca de esos hombres, de los mártires del Evangelio, me inquieta. Para Jesús no fue difícil dar su vida en la cruz, porque sabía que lo daba por nosotros. Sí, cuando realmente tienes una identidad en tu vida, nadie puede quitártela. Cuando realmente sabes tu destino y tu propósito de vida, no estás cuestionando lo que estás viviendo, sino más bien crees que todo lo que haces y todo lo que vives tiene que ver con cumplir el destino y el propósito por el cual Dios te trajo a este tiempo. Sí, por eso Juan no le importó que lo pusieran en un tambo de aceite hirviendo, porque conocía su identidad y conocía su propósito y su destino. Bartolomé, al que se le llama Natanael, fue desollado y no le importó. Y todo era por predicar el Evangelio. Más de una vez he disfrutado la porción de la palabra de Hechos capítulo 5, cuando los discípulos eran flagelados. Y dice la palabra que después de haber sido azotados y golpeados, salían ¿qué? Saltando y glorificando el nombre del Señor. Porque para ellos ese era su deleite. Sí, creo que las pláticas de ellos eran: ¿sabes qué, Pedro? Esta marca que tengo aquí, esta cicatriz de la espalda, me la hicieron predicando en cierto lugar de Galilea. Creo que las pláticas de ellos eran: fíjate que este golpe que todavía tiene marcas de moretones, fue porque me aventaron piedra en tal lugar, porque estaba predicando la palabra de Dios. Ahora Esteban lo entiendo cuando está postrado diciendo: vamos, aviéntame otra piedra más, veo los cielos abiertos. Ahora entiendo a aquellos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que dijeron: Dios nos va a librar del horno de fuego, pero si no lo hicieran, no importa. Vale la pena entrar a ese lugar en nombre del que es sobre todo nombre: Jehová, 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 Jehová de los ejércitos. La promesa es que Él no va a permitir que si pasamos por las aguas no nos vamos a hundir, que si pasamos por el fuego no nos vamos a quemar. Esa es la promesa de Él. Pero si en dado momento tuviéramos que pasar y atravesarlo, sea el nombre de Dios glorificado. Es ahí donde entiendes cómo Dios actúa, cómo Dios habla, cuando la unción de Dios está sobre tu vida. Porque empiezas a aprender el lenguaje de Dios sobre nosotros, sobre sus hijos. Por eso Bartolomé
al que se le menciona como Natanael, igual fue desollado. Andrés, hermano de Pedro, fue crucificado en cruz. Es una de las muertes más letales, porque todos tus ligamentos se empiezan a estirar y es una muerte de dolor, de angustia, porque tus coyunturas se están abriendo al máximo. Pedro fue crucificado de cabeza. Santiago, el menor, el hijo de Alfeo, fue arrojado del pináculo del templo a una altura de 30 metros y aún así sobrevivió. Fue aventado Santiago, el menor, el hijo de Alfeo, y no murió del porrazo. Y llegó la gente y todavía llegó a patearlo para acabar su existencia. ¿Por qué tengo que hablarte de esto? Porque cuando vives bajo la unción del Espíritu Santo, eres el hombre que Dios escogió para poner el nombre de Dios en alto. En la Biblia me habla de hombres que habían tenido la unción como un David, que nos habla en el libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18 de primero de Samuel. Ahí nos habla acerca de un joven que sabía tocar. Era valiente, pero sobre todo Jehová estaba con él. Sí, vayamos para allá, por favor. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Y entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente. Y es que, hermanas, imagínense al salmista, por favor. ¿Sabe qué? Porque cuando alguien ama a Dios sobre todas las cosas, aprende a hacer las cosas lo mejor que se pueda. Sí, lo mejor. ¿Sabía qué? Sabía tocar. ¿Qué más sabía hacer David? ¿Era qué? Por eso digo que el evangelio hay que vivirlo, ¿qué? Apasionados. En el pueblo de Dios no hay cobardes. En el pueblo de Dios, jóvenes y señoritas no pueden ser parte del cuerpo del Señor y de su ejército hombres miedosos. Sí, era un hombre que valiente. ¿Qué más sigue diciendo la palabra? Estaba trabado, era vigoroso y hombre de qué. No era cualquier chamaco. No era el dolor de cabeza de su padre. Era el joven que estaba aprovechando sus tiempos. ¿Para qué? Porque había destino y propósito en su vida de realeza. Me llama la atención de un Mefiboset que nos menciona la Biblia. Uno que viene, que realmente en sus venas corre sangre de realeza. Mefiboset era el nieto de Saúl, hijo de Jonatán. Pero cuando era pequeño, una de las sirvientas lo tiró porque habían salido huyendo. Se tropezó y el niño cayó a sus 5 años. Y este Mefiboset se destruyó los tobillos y empieza a convertirse en un joven imposibilitado. Un joven que pareciera ser que le están robando su identidad y su esencia. Había sido escogido ahora. Mefiboset tendría que ser el sucesor de un rey. Mefiboset tenía que ser un hombre que ocuparía el trono más adelante. Pero que con ese accidente que él había vivido, pareciera ser que sus sueños se los estaban cortando. Mefiboset, en tu sangre corre sangre de realeza. Tú vienes de una descendencia de rey. Tú vienes a ser el sucesor de alguien. Pero el diablo pareciera ser que le había hecho creer que hasta ahí se habían truncado sus sueños y sus metas.
Porque ahora empieza a ser un imposibilitado que tiene que arrastrarse para caminar. ¿Cuántas veces el enemigo va a venir a querer robarte tu propósito de vida? El Espíritu de Dios estaba sobre Sansón porque era un hombre consagrado, nazareo, que significa consagrado a Dios. Un hombre que nadie podría hacerle frente porque su fuerza tenía que ver con la unción de Dios sobre su vida. Pero que tristemente termina cometiendo el error de meterse con una mujer que no debería tener un acercamiento hacia ella, y termina sin su fuerza. Lo que más me duele de Sansón es verlo terminar ocupando el lugar de una bestia para poder utilizar el molino de piedra que se utilizaba antes. Se ocupaba una bestia para girarla, y mientras la bestia giraba, la piedra cumplía su propósito de moler las aceitunas o las uvas. Ese era el molino. Pero ahora a Sansón ocupa el lugar de una bestia. Cuando tú descuidas la presencia de Dios sobre tu vida, vas a terminar ocupando un lugar que no te corresponde. Sí, no puedes descuidar la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Mefiboset, el rey David dijo: vengo porque reconozco a tu abuelo y conozco a tu padre. Tú te mereces estar en el palacio. Tú necesitas ir a sentarte a mi mesa, oh Mefiboset, porque tu descendencia y tu vida tiene que ver con palacios y tronos. Pero él tiene que referirse a su propia persona diciendo: rey, no, yo simplemente soy un perro muerto. Lo que el enemigo está tratando de querer hacer con los jóvenes es robar su identidad. Es querer hacerles creer que no servimos para nada. Mi rey, gracias por invitarme al palacio y a la mesa del rey a comer, pero yo me siento como un perro muerto. Yo no sirvo para nada. ¿En qué momento el diablo ha venido a robarte tu identidad como hijo de Dios? Me llama la atención el hijo pródigo. ¿Cuántas veces hemos hablado de esa parábola y nos hemos referido al hijo pródigo fuera de la casa? Pero ¿qué hay del hijo perdido dentro de la casa? Ahí también hay otro hijo, el mayor, pero también está perdido. Está en la casa, pero no sabe realmente quién es y se siente simplemente un jornalero. Se siente simplemente un trabajador. Pero hay otro hijo perdido que en el momento que le pidió la herencia, normalmente la herencia se pedía o se recibía cuando papá estaba agonizando o cuando papá ya había muerto. Pero este joven menor no le importó, diciendo: ¿sabes qué? Quiero romper mi relación contigo, padre. El problema no está en la herencia, el problema fue en el momento que perdiste la relación con tu padre. Ahí empezó todo, cuando empezaste a fracturar esa relación que tenías con Dios. Ahí empezó el problema. En otras palabras, el hijo pródigo le estaba diciendo: padre, no me importa tu vida, me importa tu dinero. No me importa tus leyes. Yo voy a hacer mis propias leyes para poder ver cumplido mis sueños.
Y este hijo menor, al cual se le ha titulado el hijo pródigo, termina cuidando cerdos. El hijo pródigo era un hebreo. Es una parábola, pero del que se están refiriendo es un hebreo. Y para un hebreo o a un judío, terminar cuidando puercos es la bajeza más terrible que pueda existir. Porque los puercos para ellos son animales inmundos, de tal manera que no puedes criarlos, tocarlos, alimentarlos. La vergüenza más grande de un hebreo, de un judío, es terminar cuidando un animal inmundo. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? Mefiboset, un hombre imposibilitado, joven, que teniendo sangre de rey, ahora se arrastra y tiene que pedir ayuda para moverlo. Sansón, ocupando un lugar que termina ciego y ocupando el lugar de una bestia. Si nosotros, sin la unción del Espíritu de Dios, vamos a terminar en el lugar equivocado, con la persona equivocada y haciendo cosas que Dios no quiere para nosotros. Sí, el hijo pródigo no le queda más que cuidar los animales, los cerdos, que vuelvo a repetir, era la cosa más baja que pudiera ser un hombre hebreo o un hombre judío. Porque así es el diablo cuando te roba tu esencia. Cuando el diablo te quita lo que más vale de ti, que es la presencia de Dios sobre vosotros. Hablábamos de ese momento diciendo acerca de la importancia del Espíritu de Dios sobre cada uno de nosotros. De los hombres de los que le estaba hablando, de hombres apasionados. Podríamos hablar de un Santiago, de un Tomás, de un Mateo, hombres que murieron por predicar el evangelio, pero que nunca fueron intimidados porque la unción del Espíritu Santo estaba ¿qué? Sobre ellos. De tal manera, jóvenes y señoritas, tengo que entender que yo nací para cumplir el propósito de Dios. ¿Podrías repetir conmigo? Yo nací para cumplir el propósito de Dios. No los escuché una vez más ustedes solos. Yo nací. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Caminar bajo la unción del Espíritu Santo. Sí. Por eso el apóstol Pedro, antes de ser lleno, pudo negarlo muy fácilmente. Tú eres de los que andaba con Jesús. No, yo no conozco a ese hombre. Pero cuando la unción está sobre tu vida, aún tu sombra provoca milagros. Pero cuando la ausencia del Espíritu de Dios está sobre nuestra vida, muy fácilmente vamos a negarlo. La porción a la cual nos referíamos de Primera de Juan, que era nuestra lectura base, nos habla acerca de un hombre convencido hasta los huesos, porque él no está permitiendo que la mentira haga eco en su vida, sino que él tiene claro el propósito de Dios para él. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Ese hombre no duda. La identidad te define. La identidad significa y proviene del vocablo latín identitus, que refiere al grupo de rasgos y características que diferencian a un individuo. Romanos capítulo 12 versículo 3. Una persona que tiene identidad tiene fe. Es una persona que cree. Amén. Amén. ¿Están aquí conmigo? ¿Alguien de ustedes tiene fe? ¿Qué es la fe? Es la sustancia para hacer realidad de las cosas no tangibles y no visibles. Eso es la fe.
Y la Biblia nos habla en ese versículo 3, capítulo 12, de que tenemos que creer. Juan capítulo 1, versículo 12 nos habla que nos dio derecho y potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Pero hace una referencia que son, ¿qué? A los que creen en su nombre. ¿Habrá alguien aquí de los que cree? Sí, creemos que Él es Dios. Creemos que Él nos escogió con propósito eterno. Si tú te consideras hijo de Dios, Dios es tu Padre. ¿Estás aquí conmigo? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? A ver, arriba las manos. Si ustedes son hijos de Dios, ¿quién es su Padre? Dios. Y si Dios es tu Padre, todas las promesas escritas en la palabra es para vosotros. Amén. El propósito de esta predicación es llevarnos a un nivel máximo de fe para que descubramos nuestra identidad y de esa manera podamos cumplir el propósito de Dios. Queremos que cuando salgas de este lugar, tu vida, tu mente sea ¿qué? Una mente diferente, un antes y un después, para que puedas ir allá afuera y demostrarle al diablo que él está vencido y que nosotros somos más que vencedores en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Ya hablamos acerca de Mefiboset. El problema era su forma de pensar, de cómo él se consideraba ante los demás. La mentalidad tiene que ver con identidad. Mefiboset, ¿quién soy yo? Un perro muerto para sentarme a comer a la mesa del rey. ¿De dónde venía Mefiboset? Era de Lodebar. Lodebar era el lugar de Mefiboset, que significa ¿qué? Lugar de aflicción, lugar de dolor, lugar de hambre. Todo su contorno de Mefiboset se le estaba ¿qué? Poniendo en contra para ver el propósito de Dios. Yo no sé de dónde vengas, yo no sé cuál es tu familia, pero alguien tiene que pararse en el nombre de Jesús para cambiar historias. Sí, alguien tiene que levantarse en el nombre que es sobre todo nombre y decir: ¿sabes qué? A partir de mi vida, mi generación va a cambiar y seremos hombres de bien y no de mal, hombres de bendición y no de maldición, hombres que provoquen que el nombre de Dios sea glorificado. Alguien dice amén, amén. Tenemos que conquistar nuestra identidad. Yo no dependo de mi pasado, yo dependo del propósito de Dios en mi vida. Yo merezco lo mejor porque soy hijo del mejor. Alguien dice amén. Lo voy a volver a repetir. Yo merezco lo mejor. ¿Por qué? Porque soy hijo del mejor. Y ese es que Dios es mi Padre. Si crees que te lo mereces, tendrás que tener la fe y el carácter suficiente para hacer realidades las cosas en nosotros. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor no es lo que otros tienen. Lo mejor es lo que tú valoras, a lo que Dios te ha confiado y le has dado la importancia y el valor. Si tú crees que lo tienes, si tú crees que lo que tienes no es lo mejor, es porque siempre andas comparándote con los demás. Trato de decir esto porque creo que es importante. Basta ya de compararnos. Basta ya de bajezas en nuestra vida. A veces nuestra estima la tenemos por el suelo. Nosotros somos gente lavada y comprada a precio de sangre. Valemos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Alguien dice amén. Alguien dice amén. La Biblia nos habla de un Gedeón, Jueces capítulo 6 versículo 15. Y Dios se refiere a Gedeón como quien, como un varón esforzado y valiente. Pero su mentalidad de Gedeón es otra.
Gedeón consideraba que él era el menor y que era ¿qué? Y soy el más pequeño de mi familia, pero soy el jefe de los pobres. ¿Cómo se consideraba Gedeón? El más pobre de los pobres. Y Dios lo tenía como ¿qué? Como varón esforzado y valiente. ¿Te has puesto a pensar qué piensa Dios de ti? ¿En qué concepto crees que Dios te tenga? ¿Como una mujer derrotada? ¿Como una mujer que no va a lograr sus sueños? ¿Cómo crees que Dios piensa cuando tenga que referirse de ti? ¿Como alguien que va a vivir en desgracia? ¿Como alguien que nunca lo va a lograr porque toda la de su familia siempre deja las cosas a medias? ¿Qué crees que Dios piensa de nosotros? ¿En qué concepto nos tiene Dios? A Gedeón lo tenía en el concepto de un varón que esforzado y valiente, pero él se consideraba un hombre que no tenía dinero y que no podría llenar los requisitos porque era el más pequeño. Dios te está formando ahí. El salmista David está cuidando ovejas. El salmista David pareciera ser que está tocando una flauta ahí en la montaña, pero Dios ahí lo está formando para convertirse el rey, el del cual todo el pueblo de Israel se siente orgulloso, diciendo: nunca hemos tenido un gran rey como el rey de David hasta el día de hoy. Y lo siguen venerando y honrando porque no ha habido otro rey como él. Pero él fue forjado en una montaña cuidando ovejas y tocando una flauta. Sí, cuando tienes clara tu identidad, no importa que tengas que ir a una cárcel, no importa que tus hermanos no te quieran y quieran venderte y convertirte en esclavo. Me llama la atención porque cuando alguien tiene su identidad clara, no importa dónde tenga que estar. Él dijo: me voy a convertir en esclavo, pero seré el jefe de los esclavos. Y ese es José. Sí, él no está reclamando, él no está renegando de que es un esclavo. Él sabe que Dios lo escogió con un propósito. Y aunque estaba siendo ahora un esclavo, él llegó a ser el mayordomo de ellos. Llegó un momento que fue a la cárcel. Ahora José en la cárcel dijo: sí, voy a estar en la cárcel, no tengo problema con ello, porque está definido lo que Dios quiere para mi vida. Pero yo voy a tener una cárcel especial, una celda exclusiva para que vengan a consultarme y yo les interprete ¿qué? Sus sueños. Impresionante la mentalidad de José, porque no importa lo que esté viviendo, él sabe que de ahí el nombre de Dios va a ser glorificado. Sí, no importa que el diablo ha querido hacerte creer, no le hagas caso. No le hagas caso. Con que con propósito eterno te he escogido, dice el Señor, para que te conviertas un profeta, un hombre de Dios, que vaya y proclame a las naciones que Jesucristo es el Rey y Señor de nuestra vida. Alguien dice amén. Porque Dios no nos escogió para cosas pequeñas, Él nos escogió para cosas ¿qué? Grandes. Grandes, grandes. Alguien me dijo: Pedro, el tamaño de tu Dios debería ser el tamaño de tus sueños. Y esa palabra me ha estado bombardeando todo el tiempo. Pregunto en esta tarde: ¿para cuántos Dios es grande? ¿Para cuántos de los que están aquí Dios es un Dios grande? ¿Alguien de los que está aquí tiene un Dios grande? Ahora voy a cambiarte la pregunta: ¿cuáles son tus sueños? No me hables de un Dios grande cuando tus sueños son ¿qué? Pequeñeces. No me hables de un Dios grande si todavía tu mentalidad sigue pensando en ¿qué? En cosas pequeñas. Estás retado a hacer ¿qué? Cosas grandes, cosas sobrenaturales. Clama a mí, que dice la porción de la palabra, y yo
Y te enseñaré qué. Y te enseñaré qué. Cosas que. Las cosas grandes nos sorprenden y dices: ¡wow! ¡Impresionante! Pero no se comparan con las cosas que sobrenaturales. Porque la porción no termina ahí. Sí, te enseñaré qué. Cosas grandes. ¿Y qué sigue diciendo el versículo? Y ocultas. Dios tiene algo todavía que nadie ha visto y nadie ha escuchado para ti. El Señor tiene algo más grande de lo que puedes imaginarte. Algo que nadie ha visto y nadie ha escuchado. Pedro, aprende a bajarte de la barca para que camines sobre ella. Camina sobre las aguas, Pedro. Hay una línea donde muchos nos hemos detenido porque hemos vivido en lo natural. Pero el Señor hoy nos inquieta ¿a qué? A que crucemos la línea y empecemos a vivir en cosas que sobrenaturales. ¿Cuáles son las cosas naturales? Aquellas que tienen una explicación. Pero ¿cuáles son las sobrenaturales? Aquellas que son imposibles de explicarlas, porque solamente el poder de Dios pudo haberlo hecho. Yo no sé cómo sucedió, yo no sé en qué momento, pero el poder de Dios sí, porque Él es el que tiene el poder para hacer cosas sobrenaturales. Y esas son las cosas que el Señor nos está orillando, jóvenes, para encontrarle sentido a la vida del evangelio. Necesitas vivirlo con pasión. Sí, voy a volverlo a repetir. Para poder encontrar sentido al cristianismo y al evangelio, necesitas vivirlo ¿qué? Apasionadamente. Que es apasionado es alguien que no puede controlar su amor por hacer las cosas. Es alguien que no pone límites. Es alguien que entrega todo para poder ver cosas sobrenaturales. Sí, pero no descuides como un Sansón la unción que está sobre ti. No descuides la unción que está sobre esos hombres que hemos hablado, que descuidaron la presencia del Señor. Sí, necesitamos volver a retomar esa búsqueda del Señor y decirle: Señor, yo no quiero ser un joven más. Yo quiero ser alguien que realmente provoque. Hay un tema que me fascina mucho y es provocadores de milagros. Hombres que todo el tiempo están buscando una oportunidad para que Dios se glorifique. Sí, hombres que están moviendo las aguas, como en su momento el ángel que descendía de vez en cuando a mover las aguas del estanque de Bethesda. De esos hombres necesitamos que lleguen a provocar no problemas, sino que milagros de parte de Dios en este tiempo. Alguien dice amén. Alguien dice amén. La palabra de Dios, y voy a ir terminando. He hablado acerca de José, he hablado acerca de David, hombres que el Espíritu de Dios está sobre sus vidas. Pero quiero hablarte solamente un momento de Abraham. Y ayer tocábamos este punto. Abraham fue ese hombre que Dios escogió para convertirlo en padre de multitudes. Esa era su identidad y su propósito de vida. Vayamos a Génesis capítulo 17, versículo 4 y 5. Y dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Estás ahí conmigo? Génesis 17, versículo 4 y 5. Y aquí mi pacto está contigo, y serás padre de ¿qué? De muchedumbres, de mucha gente. Vas a ser un padre de multitudes. Pero el diablo había tratado de querer robar su identidad, su destino de vida. De tal manera que para ello le dijo: ¿sabes qué? Versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham. Repitan conmigo: Abraham. ¿Cómo se llamaba Abraham? No los escuché. Solamente las mujeres, varones.
Todos juntos. Abraham. Ese era su nombre original. Sino que será ahora tu nombre, ¿qué? Abraham. ¿Cuáles fueron las letras que fueron agregadas al nombre de Abraham? H-A, que de acuerdo al griego significa aliento. Ja. Repite conmigo. Ja, pero que salga de acá. Los de este lado. Ja, ja. Los de este lado. Los de acá. No, ustedes dijeron ja, no es ja, es ja. Los de este lado, que salga de aquí de la boca del estómago. Juá, ese es el juá. Del lado izquierdo mío. Ja, ja. ¿Qué significa qué? Aliento. Tu nombre es Abraham, pero ahora yo voy a darle ¿qué? Te voy a dar propósito, Abraham. Y cuando tú pierdes el propósito, pierdes ¿qué? Tu destino y tu determinación en tu vida. Y te vuelves ¿qué? Un tolerante. Dile al que está a tu lado, te has vuelto un tolerante. No los escuché. ¿Te has vuelto qué? Un tolerante. ¿Qué es para ti tolerante? ¿Tolerante? Ayúdame. Alguien que tiene mucha paciencia. ¿Qué más? ¿Qué soy qué? ¿Cómo? Que aguanta. Pastor Pablo, ayúdame. ¿Qué es un tolerante? Y eso a mí me impresionó mucho de Abraham, porque él pareciera ser que está conforme con una mujer estéril, cuando Dios le había dicho que sería padre de multitudes. Y se volvió ¿qué? Un tolerante. No le preocupaba. A sus 100 años él no consideraba ser ¿qué? El propósito de Dios. ¿Qué quiero decir con esto hoy, jóvenes? No te vuelvas un tolerante. ¿Cuántos creen que Dios los escogió con un propósito? A ver, arriba las manos los que creen que Dios los escogió con un propósito. Porque así lo dice la palabra. No fui el que yo fui a buscarlo, dice Juan. Él fue a buscarme a mí. Yo no quería nada de él. Yo me resistí. Yo me opuse muchas veces. Soy hijo de pastor, hermano de pastor, hermano de misionera. Y yo dije no, yo no. Yo sé de qué se trata y yo no voy a entrarle. Pero aquí estoy. Cuando más me opuse, más Dios insistió en mí. Cuando más me resistí, más Él fue en búsqueda de mí. Y ahora entiendo que hay un propósito por el cual Dios me trajo. Y no estoy dispuesto a tolerar a que eso no se cumpla. Seguiré buscando cada día más y más hasta haber cumplido el propósito de Dios. Abraham, ¿por qué te has vuelto un tolerante? ¿Qué es un tolerante? Si lo quisiéramos pasar a este tiempo, a nuestras vidas, es ir a la iglesia, pero ser un congregante nada más. Ir al grupo de jóvenes, pero ser parte del grupo de jóvenes, pero no estoy dispuesto a descubrir qué es lo que Dios quiere para mi vida. Sí, el problema no está en Abraham. El problema está con la persona con que está viviendo, y es Sara. Porque la estéril es la mujer. Él no es el estéril. No es que esté con la persona equivocada, simplemente es que no han querido provocar un milagro de Dios. Por eso el Señor le dice: ¿sabes qué, Abraham? ¿Le entras o le entras? Y te voy a cambiar tu nombre. Y a partir de hoy te vas a llamar ¿cómo? Abraham. Porque hay aliento de vida sobre tu vida. Porque hay propósito de vida sobre tu vida. De tal manera que ahora te vas a convertir ¿en qué? En padre de multitudes.
en padre de qué? De multitudes. Sí. La historia dice que todavía tuvo 4 hijos más. Porque el problema no estaba en él, el problema estaba con quién se había que. Pero no estaba dispuesto él a cambiar esa historia, porque Dios podía hacerlo y lo hizo con Sara. Amén, amén, amén. Tengo que cambiarte el nombre para que fueras ¿qué? Padre de multitudes, porque te he puesto destino. Porque si no sabes quién eres, jamás tendrás destino. Tu papá te engendró, escúchalo, joven. Tu papá te engendró, pero Dios te formó. ¿Estás aquí conmigo? Tu padre te engendró, pero Dios te formó, y por lo tanto te da destino y propósito en tu vida. La palabra H-I-A significa esencia, significa presencia. Dios te dice: mi presencia te va a dar esencia en tu vida. Amén. La presencia de Dios te da ¿qué? Identidad. Tu identidad no depende de lo que tus padres te hayan heredado. Tu identidad depende de la presencia de Dios sobre tu vida. Alguien dice amén, amén. Vuelvo a repetirlo. Tu identidad no te lo da lo que tus padres te han heredado. Lo que te da identidad de la presencia de Dios, que te acompaña a donde quiera que vayas. Dios Padre te ha dado esencia o presencia para que tengas herencia. Lo vuelvo a repetir por si alguien está notando. Dios Padre te ha dado esencia o presencia para que tengas ¿qué? Herencia. La presencia de Dios es el sello y la garantía de tu identidad. Tu nombre te lo dieron tus padres, pero tu identidad te la da el Dios de Israel. Alguien dice amén, amén. Tu identidad no te la dan las cuestiones externas, como un carro, como una buena ropa, como una forma que de tu profesión. No, la identidad te la da la presencia de Dios sobre nosotros. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Amén. Sí. Y termino con la vida de Daniel. Daniel, el hombre más sabio de los judíos. Daniel significa Dios es mi juez. Pero alguien le cambió el nombre y le puso ¿qué? Belsasar. Sí. Y el significado de Belsasar, según algunos diccionarios, dice que era una persona indigna, inmerecido, sin nada. Daniel llegó a ser en Babilonia uno de los hombres que de las autoridades más altas que pudiera existir. Cuando él llega a este lugar de Babilonia, querían cambiarle su identidad y ponerle un nombre inmerecido, un nombre que no es digno. Pero su nombre significaba, ¿qué dije? Dios es mi juez. Amén. Si me están entendiendo. Y dice la palabra y la historia que Daniel llegó a ser el hombre con más autoridad en ese lugar de Babilonia. No había un hombre más sabio que él. Aunque alguien quiso cambiarle el nombre, él dijo: yo tengo esencia, no importa cómo quieras llamarme. Mi nombre significa Dios es mi juez. Sí, el enemigo va a querer robarte y esclavizarte y decir: no sirves para nada. Pero Dios está aquí para recordarte sus promesas vertidas sobre tus vidas. Hombres viviendo bajo la pasión de la unción del Espíritu Santo sobre sus vidas. Vamos, mujeres. Necesitamos mujeres que realmente provoquen, como en su momento una mujer sirofenicia, una mujer que aparentemente está viviendo bajo maldición. ¿Quién eran los sirofenicios? Aquellos que venían de generación en generación viviendo bajo maldiciones. Por eso cuando esta mujer sirofenicia se acerca y le dice: Señor, yo vengo por un milagro, y Jesús le responde: mujer, que no sabes que el alimento no es para los perros, para las perrillas. Imagínate a Jesús hablando de esta manera. Pero Jesús sabía con quién hablaba.
Y él se refiere a un perro o a una perrilla porque sabía que esta mujer vivía ¿qué? Bajo maldición. Y aquella mujer con lágrimas en sus ojos le dijo: tienes toda la razón, Jesús. No somos dignas de milagros. Es cierto, Señor, que el alimento no es para los perros, pero yo estoy aquí para cambiar la historia de mi pueblo. Yo estoy aquí para cambiar de donde yo vengo. No son dignos de milagros, pero que a partir de hoy los milagros van a suceder, porque estoy aquí para cambiar la historia de un pueblo. Por eso me asombra una Esther que no le importa entrar a la recámara del rey, aunque tenga que arriesgar su vida, con la finalidad de ¿qué? De que todo un pueblo sea libre y tenga misericordia de no ser muertos. Esa gente que da su propia vida para que otros la disfruten. Creo que no me están entendiendo. Aquellos que renuncian a su yo con tal de que el nombre de Dios sea glorificado y otros sean alcanzados. Sí, esta mujer sirofenicia dijo: no me importa, aunque yo no me siente a la mesa para comer, de lo que tus hijos menosprecian y se les cae de la mesa, yo voy a agacharme y voy a recogerlo. Yo no necesito un plato servido, Señor. Yo con las migajas de lo que otros tiran, de lo que otros no valoran, yo lo voy a levantar y voy a ver mi milagro. Jóvenes que realmente no están dispuestos a esperar, sino que tienen tanta urgencia de ver un milagro, que con algo tan pequeño van a ver glorias grandes, van a ver maravillas, van a ver cosas sobrenaturales, que no están esperando que la nube sea tan grande para ver llover. Hombres que realmente le crean que aunque la nube sea el tamaño de una palma de una mano, de 20 centímetros, digan: ¿sabes qué? Dile al rey que viene un aguacero, porque algo está sucediendo en el cielo. Que no necesitan ver señales grandes, sino con pequeñas señales, como un niño de 5 panes y 2 peces, que no necesitan completo el milagro para ver un milagro grande. Creo que no me están entendiendo algunos, pero Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para ti, y vamos a ver su gloria moverse, pero bajo la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. La unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Alguien dice amén. Está listo este grupo de jóvenes para poder salir a las calles y poder ver milagros y maravillas. Alguien está listo para ir a orar por los enfermos y ver que en el nombre de Jesús se levantan. Alguien le cree a Dios. Alguien le cree a Dios para ir a orar por endemoniados y decirle: eres libre por la sangre de Cristo. Amén, amén, amén. Porque ese es el tiempo del que Dios nos estaba hablando. En los últimos tiempos derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne, y vamos a ver qué milagros y maravillas en el nombre de Jesús. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Aleluya. Ponte de pie, por favor. Y vamos a hablar con Dios en esta tarde. Pero yo anhelo que haya jóvenes aquí que estén dispuestos a cruzar la línea. Yo necesito jóvenes que realmente digan: renuncio a mis sueños y a mi vida por ver cumplido los propósitos de Dios en mí. Yo necesito jóvenes y señoritas que digan: yo voy a bajarme de la barca, no sé qué vaya a pasar, pero yo voy a atreverme a bajar y voy a empezar a caminar dentro de la perfecta voluntad del Padre. Alguien dice amén. Alguien le gustan las cosas sobrenaturales.
Alguien está listo para decir: Señor, aquí está mi vida, úsala como tú quieras, úsala como tú quieras. Tal vez mi vida viene tal vez lastimada como un Mefiboset que está lisiado, pero hoy soy sano para ver la gloria del Rey y poder sentarme en el palacio y en la mesa y poder alimentarle de las comidas del Rey para mi vida. Alguien dice amén. Alguien dice amén. Habrá jóvenes y señoritas que digan: yo quiero más del Señor. Alguien que diga: yo quiero más de la unción fresca del Espíritu Santo. Sal de tu lugar ahora y corre al altar. Vamos, sal corriendo de tu lugar ahora. Vamos y dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Vamos, sal corriendo, por favor. Pastores, ayúdenme a orar ahora. Padre, en el nombre de Jesús, vamos, corre, corre, corre. Sal de tu lugar. Sé que este lugar va a ser insuficiente, pero yo anhelo. Yo no sé cuál sea el problema, yo no sé cuál sea el obstáculo. Trata de acercarte lo más que pueda, que no haya espacios. Vamos más cerca ahora, porque están pasando más jóvenes. Vamos, vamos. Y yo quiero que aquí en el altar grites. Yo quiero que aquí en el altar le digas: Dios, por favor, lo que tengas que hacer, hazlo ahora. Adelante, Pastor Elías. Vamos, acérquense más. Busca la manera de acercarte.